Bienvenidos a esta segunda parte del video sobre el libro Bingo y sus recompensas. Como ya vimos, este libro contiene información sobre ninjas renegados. Además, cada aldea incluye en este libro una lista negra de shinobis enemigos, es decir, ninjas que poseían información valiosa con relación a los secretos de la aldea. Un ejemplo de esto es Ao, un shinobi de Kirigakure, el cual poseía un Byakugan en su ojo derecho, un doujutsu perteneciente a Konoha. A diferencia de Kakashi, que utilizaba el Sharingan a favor de Konoha, este shinobi utilizaba el Byakugan en contra de la aldea. Por esa razón era buscado por miembros del Anbu. Otro ninja que se ganó una página del libro Bingo de Komogakure fue Sasuke Uchiha, tras su intento de robo del 8 colas, en donde ninjas enemigos lo identificaron y pusieron una orden de búsqueda en él. No olvidemos que antes de esto, Sasuke ya se había convertido en un ninja renegado al abandonar la aldea de la hoja por priorizar su venganza hacia su hermano Itachi. Es decir, el nombre de Sasuke aparecía en estos dos libros Bingo. Este hecho desató roces diplomáticos entre ambas aldeas. Y cómo olvidar mencionar el caso de Kisame Hoshigaki, el cual asesinó a su antiguo maestro Fuguki Suikazan, tomando el control de la legendaria espada Samehada. Este no es el único espadachín renegado de Kirigakure. Otro de ellos es el demonio oculto en la niebla Momochi Zabuza, el cual intentó dar un golpe de estado y al no conseguirlo tuvo que huir de su aldea, pasando el resto de sus días como un asesino a sueldo. Otros ejemplos son Kiyomu Fukuda. Este es un ninja proveniente de la aldea de la hoja, pero no se tiene mucha información de él. Su nombre puede verse en las páginas del libro de recompensas de la organización de Mercado Negro, a la que Kakuzu va a entregar el cuerpo del monje Chiriku. Los datos que se logran ver son su número de registro ninja, el cual es 228-01-16-21-56-00. Su tipo de sangre es A y mide 1,78 m. Para que nos hagamos una idea, es ligeramente más pequeño que Kakashi. El nombre de Kiyomu Fukuda no aparece tachado en este libro Bingo, así que lo último que se sabe es que aún puede estar con vida. Por su cabeza se ofrece una recompensa de 7.800 millones de ryos, hasta el momento el precio más alto conocido. Si comparamos el valor de Azuma, que son 35, y de Chiriku, 30 millones, los 7.800 millones de Fukuda nos dan a entender que A. Posiblemente se tratara de un ninja de un alto nivel. Me pregunto si esta recompensa se acercaría por lo que ofrecen por un Sannin legendario. B. O puede tratarse que sea el caso de un ninja que tiene información clasificada del país del fuego, que conoce los secretos de la aldea, como sus jutsu prohibidos, o sabe algo de las acciones de los líderes políticos, y esta información los pondría en grandes problemas si se filtrara. Inclusive, no sería descabellado pensar que Danzo fuera el responsable de dar inicio a su cacería, porque él es una de las figuras que más acciones de este tipo realizó en Konoha. Unmo Samidare. Unmo era un shinobi de nivel Jounin de Kirigakure, y era conocido por tener fuertes sentimientos de odio hacia Konoha. Al tener el nivel élite en la aldea de la niebla sangrienta, sus fortalezas debieron de ser formidables. También el capitán Yamato dijo que Unmo no era alguien a quien se derrotara fácilmente. No olvidemos que Yamato pasó una temporada en Anbu y poseía información importante con relación a ninjas peligrosos para la aldea. Unmo fue introducido en el libro Bingo de Sai cuando Yamato miraba sus pertenencias. Su nombre estaba en la esquina superior izquierda. Su fotografía muestra una X, lo que significa que fue derrotado. Lo más probable es que Sai fuera el encargado de hacerlo, aunque existe la posibilidad que fuese alguien más. El apellido Samidare significa literalmente lluvia de verano, y curiosamente una de los soundtracks de Naruto Shippuden recibe este nombre. Es una canción muy bonita, en lo personal me agradó. Si alguna vez la escuchan, déjenme en los comentarios su opinión. Los siguientes dos ninjas aparecen en los sucesos ocurridos en la novela de Sakura Hiden, en donde el Danmyo del País del Fuego y Homura Mitokado, uno de los viejos del consejo de Konoha, fueron 2 veces atacados, por lo que Sai emprende una búsqueda para encontrar a los criminales. Cuando Sai empieza a pelear con 2 de los culpables, logra derrotar a uno. Este responde bajo el nombre de Tensen, un ninja renegado de la aldea de la neblina. Por cierto, estos criminales estaban haciendo uso de un manto de chakra con cola como el del Jinchuriki.
solo que el color del chakra era de color morado, dejándonos dudas de su poder y procedencia. Finalmente, Tenzin conseguiría darse la fuga, por lo que su recompensa aún falta de ser cobrada. El ninja número 2 es Genba. Este perteneció al clan Tamanuki y junto con Tenzin fue uno de los dos que ejecutaron el ataque a los líderes de Konoha durante la misión de investigación de Sai. Genba y Tenzin usaron un tipo de droga que emulaba los poderes del Kyuubi. Sin embargo, aunque eran 2 contra 1, Sai logra derrotarlo. Al verse contra las cuerdas, Genba decidió suicidarse con un jutsu explosivo para no permitir que extrajeran información de él, recalcando la importancia de los cadáveres en el mundo de Naruto. Otro nombre famoso es el de Utakata. Él fue un shinobi de la aldea de la niebla. Empezó a ser perseguido cuando su maestro Harusame quiso sacarle la bestia de 6 colas, la cual residía en su interior. Utakata perdió el control del Rokubi, matando a su maestro en el proceso. Después se volvió un vagabundo y se vio constantemente amenazado por los Zambus de Kirigakure. Por esa razón se ofrece una recompensa de 50 millones de ryo por su cabeza. Él lucha usando una amplia gama de ninjutsu que utilizan burbujas, combinándolas con ácido. También se ha mostrado como una persona fuerte, dotado de habilidad, como lo vimos en su batalla contra los 6 caminos del dolor, donde transformado parcialmente en Biju fue capaz de acabar con 2 de ellos. Tomando como referencia la batalla entre Jiraiya contra su antiguo discípulo, digamos que no le fue tan mal. Utakata falleció después de que Pain lo derrotara y Akatsuki le extrajera al 6 colas. Finalmente fue revivido por Kabuto Yakushi para luchar al lado de Tobi en la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Pero esta cacería de ninjas no solo era promovida por las 5 grandes naciones, también se sabe que Akatsuki contaba con su propio libro bingo. En él aparecían sus preciados Jinchurikis, los cuales tenían que ser recolectados por orden de su líder Pain. En este libro también figuraban ninjas con altas recompensas, y Kakuzu entre todos los Akatsuki eran un bounty hunter que dedicaba parte de su tiempo a este lucrativo oficio, como cuando lo vimos yendo tras Chiriku al Templo del Fuego o cuando mostró interés por el cadáver de Azuma Sarutobi, el cual le proporcionaría una jugosa recompensa. No olvidemos que en el pasado, en algún momento después del ataque del zorro de 9 colas, Azuma y su padre Hiruzen tuvieron sus diferencias, lo que acabó con el hijo del tercer Hokage yéndose de la aldea. Durante su periodo fuera, logró unirse al grupo conocido como los 12 Guardianes. La función principal de este grupo consistía en proteger al señor feudal del País del Fuego. El señor feudal es la persona más importante del país, incluso más que el Hokage, por lo que Azuma se volvió sumamente reconocido como un tipo bastante peligroso. Sus habilidades principalmente estaban basadas en el combate físico, en donde empleaba una cuchilla llena de chakra de viento similar a una espada. De esta forma, convertía su arma en una mucho más mortífera. Su jutsu Katon Haisekyo no se quedaba atrás. Mediante este llenaba el campo de batalla con una nube de humo que posteriormente explotaba en llamas. Con el paso del tiempo, esta se volvería una de sus técnicas insignias. Cabe destacar que durante su juventud, Azuma tenía una actitud mucho más violenta, por lo que para nada era un tipo con el que quisieras toparte en combate. Se puede observar que Azuma está inscrito en el libro bingo cuando Kakuzu va a una guarida secreta a cobrar una recompensa. Quien entregue la cabeza de Azuma Sarutobi recibirá una suma de 35 millones de ryos. Principalmente la misión de capturar y en dado caso asesinar a estos ninjas proscritos recaía en la división de élite Anbu. Estos shinobis eran especialistas en misiones de rastreo, búsqueda y asesinato. Si contextualizamos esto en la actualidad, existen agencias de investigación criminal en todo el mundo, cuyo objetivo es el de erradicar las amenazas criminales en cualquier país. Entre las más importantes destaca la CIA, Agencia Central de Inteligencia. Esta fue fundada en 1947. Dentro de sus funciones está la de elaborar una base de datos mundial concerniente a gobiernos, operaciones e individuos peligrosos y sus posibles actividades encubiertas, muy similar a los expedientes ninjas que se incluyen en el libro bingo. En relación a las medidas que puede tomar un Kage con respecto a la captura de estos ninjas renegados, está por supuesto la de enviar un escuadrón Anbu especializado en este tipo de misiones, aunque como ya vimos en algunos ninjas, estas misiones de captura obtienen pobres resultados debido al gran poder y habilidad del prófugo. Algunos shinobis, como lo es Orochimaru, gozaron de años de impunidad. Su cartel de Se Busca sigue vigente hasta la actual regencia del séptimo Hokage, que es cuando el Sannin de las serpientes
habla con Naruto y este último decide mantenerlo vigilado. Eso sí, sin quitar el nombre de los registros del libro bingo de Konoha. Muy sensato de su parte. Este nivel de descaro a la hora de evadir la justicia no solo lo hemos visto en el caso de Orochimaru. En la vida real la humanidad fue testigo de esto con el famoso ladrón de trenes y bancos Butch Cassidy, cuyo nombre real era Robert Leroy Parker. Dentro de sus muchos robos destacan el del tren de la Union Pacific cerca de Montana en el año 1899. En esa ocasión se birló más de $60,000 en efectivo. Este hábil ladrón evadió la justicia cambiando constantemente su identidad. Posteriormente, películas del tipo western ayudarían a popularizar sus crímenes, aunque cabe señalar que la principal diferencia entre los cazarrecompensas de Estados Unidos con las recompensas del mundo de Naruto está en la dificultad de captura de los criminales, ya que en el antiguo oeste solo se les otorgaba fianza a los delincuentes menores. A los infractores graves como asesinos no se les otorgaba este derecho, ellos eran enviados directamente a prisión, mientras que en el mundo de Naruto solo perseguían a shinobis de clase S, dificultando aún más este tipo de misiones, por lo que no cualquier ninja podía ir tras ellos. Uno de los últimos nombres añadidos al famoso libro bingo se ve en el anime de Boruto. Nos referimos a Shohoji. Shohoji en algún momento se convirtió en el líder de los bandidos Mujina, además de que obtuvo uno de los rangos más altos en el libro bingo. En algún punto, mientras robaba en un sótano, se encontró de frente con la organización Kara. Shohoji es capaz de utilizar el elemento viento. Con dicha naturaleza, puede crear una barrera capaz de detener ataques físicos como un Rasengan o Shurikens con elemento rayo. Además, puede hacer aparecer una espada de viento para atacar. Shohoji posee buenas capacidades en el taijutsu, derrotando con facilidad a los clones de sombra de Boruto. A pesar de su gran tamaño, Shohoji es muy rápido. También posee la extraña habilidad de transformarse en sus víctimas, siendo capaz de copiar sus voces y recuerdos. Kabuto Yakushi fue el ex médico personal, mano derecha y asistente de Orochimaru. A pesar que siempre actuó como un subordinado encubierto del legendario Sannin, durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi se convirtió en una pieza invaluable contra la Gran Alianza Shinobi, gracias a sus shinobi revividos mediante la técnica Edo Tensei. No obstante, luego que Itachi lo atrapara en el Izanami, Kabuto tuvo que redimirse de manera sincera por sus acciones para poder liberarse, procediendo a enfocarse a colaborar con los shinobi de la Alianza. Su estilo de combate ninja principal es la técnica de taijutsu bisturi de chakra, que le permite formar su energía y golpear los músculos, puntos de presión u otros puntos clave del cuerpo. Incluso su filo es tal que pudo romper una transformación de elemento madera. Kabuto rápidamente evaluará la fuerza de su oponente y el estilo de batalla para comprender sus movimientos y por lo tanto predecir y esquivar los ataques, y luego usar su ninjutsu médico para tomar sistemáticamente a su oponente en forma de bloqueos para someterlos. Cuando Kabuto utiliza su modo ermitaño se vuelve sumamente poderoso. En su momento fue uno de los ninjas más buscados de todo el mundo, pero en la actualidad, al igual que Orochimaru, es otro de los protegidos de Naruto, el séptimo Hokage. Antes de continuar les quiero preguntar si les gustaría una parte 4, la verdad es que la información es muy escasa y sumamente difícil de encontrar, pero si veo que el video tiene mucho apoyo, entonces trataré de traerles una parte 4, pero de momento vamos llegando a los pensamientos finales. Así que a modo de conclusión, diremos que este libro era una especie de guía en la captura de ninjas peligrosos. Esta captura implicaba una ganancia debido a los secretos que poseían dichos shinobi, por lo que cada aldea oculta se tomaba en serio la detención de estos criminales. Por último, cabe recalcar la importancia del régimen militar que cada aldea tenía, y cómo esta influencia social determinaba la futura aparición de shinobi renegados, como en los casos de Kirigakure, famosa por su sangrienta iniciación ninja, en la que aspirantes ninja tenían que asesinar a sus futuros nakamas para convertirse en genins, en contraparte con Konoha u otras aldeas que no contaban con este estricto examen. De igual forma, muchas aldeas tenían sus métodos para eliminar y controlar la fuga de información valiosa. En general, este libro podía evitar que ninjas cazadores de recompensas murieran. Además, era muy útil para conocer información de shinobis élite de otras aldeas
permitiéndote conocer su apariencia por si alguna vez te los topabas en tus misiones.